¿Qué pasaría si les dijéramos que gran parte de lo que creemos saber sobre la antigua historia de la humanidad, esa narrativa que nos han enseñado desde la escuela, podría ser apenas una versión incompleta, o incluso, en algunos aspectos cruciales, incorrecta? Imaginen por un momento que civilizaciones ancestrales poseyeron conocimientos y tecnologías que desafían por completo nuestra comprensión de su época. ¿Y si nuestro propio pasado fuera mucho más complejo y misterioso de lo que jamás hemos osado imaginar? Bienvenidos a un viaje extraordinario, un viaje guiado por la curiosidad intelectual, que nos llevará a explorar rincones ocultos de la historia, donde la evidencia anómala se alza como un faro, desafiando el paradigma convencional. Hoy, vamos a sumergirnos en el fascinante universo de los descubrimientos arqueológicos y los artefactos milenarios que, por su naturaleza misma, simplemente no encajan. Estos objetos, estas estructuras, estas piezas de un rompecabezas olvidado, ponen en tela de juicio cada línea temporal y cada entendimiento que tenemos sobre el surgimiento y la evolución de la civilización. Prepárense para cuestionar todo. La narrativa histórica que la mayoría de nosotros hemos abrazado, esa que se nos presenta en los libros de texto y documentales convencionales, nos pinta un cuadro bastante lineal del desarrollo humano. Comenzamos con las primeras tribus nómadas, evolucionando lentamente hacia asentamientos agrícolas, dando origen a las grandes civilizaciones mesopotámicas y egipcias hace aproximadamente unos 5.000 o 6.000 años antes de Cristo. Desde ahí, la historia avanza a través de imperios griegos y romanos, la Edad Media, el Renacimiento, hasta llegar a la era moderna, con un progreso tecnológico que se acelera exponencialmente en los últimos siglos. Es una historia de avance gradual, de la rueda al arado, del fuego a la máquina de vapor, una progresión lógica y comprensible. La historia oficial nos dice que el conocimiento se acumuló poco a poco, con cada generación construyendo sobre la anterior, sin grandes saltos anacrónicos. Sin embargo, en las profundidades de la Tierra, en los viejos museos y en los relatos de excavaciones olvidadas, existen susurros, anomalías que se niegan a ser silenciadas. Son lo que los investigadores de la historia alternativa han dado en llamar UPART, siglas en inglés para Out of Place Artifacts, es decir, artefactos fuera de lugar. Imaginen encontrar una batería eléctrica en una tumba de 2000 años de antigüedad, o un mapa sorprendentemente preciso del continente antártico sin hielo en el siglo XVI. Estos OPART son objetos que, por su tecnología, material o conocimiento implícito, parecen haber sido creados en una época muy posterior a la que sugieren sus dataciones. Sugieren la existencia de una sofisticación técnica o de un entendimiento del mundo que la historia oficial, la de los arqueólogos y científicos convencionales, simplemente no puede explicar con facilidad. Ante estas evidencias anómalas, la curiosidad intelectual no puede evitar formular preguntas fundamentales. Hubo civilizaciones avanzadas que florecieron y luego desaparecieron, dejando solo estas enigmáticas pistas. ¿Se perdieron conocimientos cruciales en algún cataclismo o cambio de era? ¿Conocimientos que ahora solo intuimos a través de estos extraños hallazgos? ¿O acaso son todas estas interpretaciones erróneas, malentendidos de objetos simples? ¿O incluso, como algunos argumentan, meras falsificaciones o coincidencias? El espectador, al igual que nosotros, se encuentra en la encrucijada de estas posibilidades, desafiado a reevaluar su propia percepción del pasado. La idea de que el ingenio humano puede ser mucho más antiguo de lo que hemos aceptado, es una idea poderosa que merece ser explorada con mente abierta. El propósito de este documental no es imponer una verdad, sino invitarles a un viaje de exploración, a un análisis crítico de la evidencia. Queremos encender la chispa de la curiosidad intelectual en cada uno de ustedes, el espectador. Les presentaremos una serie de estos enigmáticos objetos y estructuras, los pondremos bajo la lupa de la historia y la ciencia, y les mostraremos por qué continúan siendo un misterio para el paradigma convencional. Este es un llamado a ver el pasado no como un libro cerrado y ya escrito, sino como un vasto pergamino cuyas páginas aún esperan ser descifradas, donde cada hallazgo puede reescribir un capítulo entero. Es una aventura que exige una mente receptiva y una voluntad inquebrantable de cuestionar.
Si estos descubrimientos realmente apuntan a civilizaciones prehistóricas con tecnologías avanzadas o conocimientos sorprendentes, el impacto en nuestra percepción de la historia humana sería monumental. Cambiaría radicalmente nuestra comprensión de la inteligencia, el ingenio y la capacidad de nuestros ancestros. Nos obligaría a reevaluar no solo nuestro pasado, sino también nuestro presente y futuro. ¿Qué tan cíclica es la historia? ¿Qué lecciones hemos olvidado o nunca aprendimos de quienes nos precedieron? Estas son las preguntas que nos esperan en este fascinante camino, donde la evidencia anómala se convierte en un puente hacia una comprensión más profunda de quiénes somos y de dónde venimos. Antes de continuar este emocionante viaje, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nos cuenten en los comentarios desde dónde nos están viendo. Su participación alimenta nuestra curiosidad intelectual. Si el propósito de nuestro viaje es desentrañar los misterios del pasado, primero debemos entender lo que significa que un hallazgo sea anacrónico. En el contexto histórico, algo anacrónico es aquello que no corresponde con la época en la que se le sitúa, desafiando el paradigma convencional que nos hemos construido. Es como encontrar un sofisticado motor de combustión interna en una tumba egipcia de la cuarta dinastía. La historia oficial nos presenta una progresión lineal de la tecnología y el conocimiento. Un camino bien pavimentado desde la edad de piedra hasta la era espacial. Un objeto anacrónico. Un verdadero O-part. Una evidencia anómala. Siembra la duda sobre esa senda y nos obliga a considerar la posibilidad de que nuestro mapa del tiempo esté incompleto, o peor, mal dibujado. Uno de los ejemplos más asombrosos de esta evidencia anómala, que ha dejado perplejos tanto a los arqueólogos y científicos convencionales como a los investigadores de la historia alternativa, es el fascinante mecanismo de Anticitera. Descubierto en 1901 por buceadores griegos en un naufragio de hace más de 2000 años, cerca de la isla de Anticitera, este artefacto es una maravilla de la ingeniería antigua. A primera vista, parecía una masa corroída de bronce y madera, pero tras años de cuidadosa restauración y estudio, reveló ser una calculadora astronómica de increíble complejidad. Sus engranajes, de un diseño intrincado y preciso, eran capaces de predecir eclipses solares y lunares, los movimientos de los cuerpos celestes y el calendario de eventos deportivos. Todo ello con una exactitud que no se volvería a ver hasta la llegada de los relojes astronómicos europeos en el siglo XIV después de Cristo, es decir, 1600 años más tarde. Su mera existencia en el siglo II antes de Cristo desafía la idea de una tecnología lineal y nos obliga a preguntarnos qué otros secretos de ingeniería pudieron haber existido y se perdieron en el tiempo. Otro enigma que hace tambalear las líneas temporales de la tecnología son las llamadas baterías de Bagdad. Descubiertas en 1936 en Juyut Rabua, cerca de Bagdad, estas vasijas de barro, que datan del Imperio Parto, entre 250 a.C. y 640 después de Cristo, contienen un cilindro de cobre envuelto alrededor de una varilla de hierro. Selladas con asfalto y con restos de corrosión ácida en su interior, muchos investigadores de la historia alternativa sugieren que estos objetos podrían haber sido pilas galvánicas, capaces de generar una pequeña corriente eléctrica. Si esta hipótesis es correcta, significaría que la tecnología de la batería, tal como la conocemos hoy, fue concebida y utilizada hace más de 2000 años, quizás para galvanoplastia, o incluso para propósitos rituales, un avance tecnológico que el paradigma convencional no sitúa hasta el siglo XIX. Desde el Medio Oriente nos trasladamos a las montañas de China, a la provincia de Qinghai, donde se encuentran los enigmáticos tubos metálicos de Baigong. Descubiertos en 1998 en el monte Baigong, son un sistema de tuberías de hierro que se extienden desde una cueva hasta el lago Tozón. El análisis sugiere que estos tubos, con diámetros variables, algunos de hasta 40 centímetros, tienen una antigüedad de 150.000 años, una cifra que simplemente no cuadra con ninguna civilización humana conocida en la región en esa época. Compuestos principalmente de óxido de hierro, su origen y su método de fabricación son un completo misterio, desafiando tanto las explicaciones naturales como las antrópicas dentro del marco de la historia oficial. La curiosidad intelectual no puede evitar cuestionar,
¿Quién o qué pudo haber creado estas estructuras hace tantos milenios? Pero la evidencia anómala no se limita a la tecnología. La geografía misma guarda secretos en sus mapas. Imaginen un mapa dibujado en 1513 por el almirante otomano Piri Reis. Este documento, encontrado en 1929 en el Palacio de Topkapi, representa las costas occidentales de África, las costas orientales de América del Sur y, lo más sorprendente de todo, la costa de la Antártida, libre de hielo. El problema es que la Antártida no fue oficialmente descubierta hasta 1820, y su costa estuvo cubierta de hielo durante miles de años. El mapa de Piri Reis, con su asombrosa precisión para la época, especialmente en latitudes tan remotas, parece basarse en fuentes mucho más antiguas, quizás de civilizaciones desconocidas que poseían un conocimiento cartográfico avanzado del mundo. Un conocimiento que se perdió y que los investigadores de la historia alternativa buscan desesperadamente reconstruir. Y si de precisión hablamos, los objetos de Tiahuanaco, en la actual Bolivia, nos presentan otra evidencia anómala en el ámbito de la metalurgia y la cantería. Las ruinas de este sitio, atribuidas a una civilización preincaica y datadas entre el año 300 a.C. y el año 1000 después de Cristo, exhiben bloques de piedra andesita y diorita, rocas extremadamente duras, cortados con una precisión milimétrica, casi quirúrgica. Algunos de estos bloques están unidos por lo que parecen ser grapas de metal, una aleación de cobre, arsénico y níquel desconocida para los arqueólogos y científicos convencionales de la época atribuida a Tiahuanaco. La capacidad de fundir y trabajar estas aleaciones, así como la tecnología necesaria para cortar y encajar piedras con tal exactitud sin las herramientas modernas, sugieren una sofisticación que supera con creces lo que el paradigma convencional espera de estas culturas andinas. El espectador, al contemplar estas maravillas, no puede sino preguntarse sobre las herramientas y el ingenio de quienes las crearon. Estos ejemplos, y muchos otros que apenas arañamos la superficie, nos obligan a reevaluar la supuesta progresión gradual de la tecnología humana. La historia oficial nos enseña que la transición del Neolítico, con sus herramientas de piedra pulida y sus modestos avances agrícolas, a la Edad del Bronce, fue un proceso lento y laborioso, de acumulación gradual de conocimientos y habilidades durante milenios. Sin embargo, estas evidencias anómalas, estos OPART, nos presentan la incómoda verdad de que hubo saltos tecnológicos y conocimientos geográficos o metalúrgicos que simplemente no encajan en esa narrativa. La curiosidad intelectual nos impulsa a seguir buscando, a seguir cuestionando, porque el pasado, como vemos, es mucho más profundo y sorprendente de lo que jamás nos habían contado. Y si la tecnología en objetos pequeños ya nos sorprende, ¿qué decir de las estructuras monumentales que desafían toda lógica ingenieril conocida para su época? Nuestro viaje nos lleva ahora a las alturas andinas de Bolivia, a los sitios de Pumapunku y Tiahuanaco. Aquí, la evidencia anómala se presenta en forma de bloques de piedra andesita de un peso descomunal, algunos superando las 100 toneladas, cortados con una precisión milimétrica. Observen los famosos bloques en forma de H, que encajan entre sí como piezas de un rompecabezas tridimensional, sin la necesidad de mortero. El paradigma convencional lucha por explicar cómo una civilización sin herramientas de hierro ni tecnología de rueda pudo no solo cortar, sino también transportar y ensamblar estas rocas con tal exactitud, especialmente cuando la andesita es una de las piedras más duras de la Tierra. Investigadores de la historia alternativa sugieren que la sofisticación de la mampostería en Pumapunku va mucho más allá de las capacidades atribuidas a las culturas preincaicas, proponiendo que debieron usar herramientas o métodos desconocidos para los arqueólogos y científicos convencionales. La curiosidad intelectual se pregunta, ¿cómo se lograron cortes tan limpios y superficies tan pulidas que parecen trabajo de máquinas modernas, miles de años antes de que existieran? No muy lejos, en Perú, las piedras de Sacsayhuamán nos presentan otro enigma arquitectónico. Los muros ciclópeos, formados por gigantescos bloques poligonales de piedra que encajan perfectamente sin argamasa, son un testimonio de una ingeniería que aún hoy nos deja perplejos. Algunos de estos bloques pesan cientos de toneladas.
Imaginen el esfuerzo sobrehumano para mover y posicionar estas masas colosales. La historia oficial atribuye estas estructuras al Imperio Inca, pero el método exacto de construcción y el transporte de estas piedras de canteras lejanas sigue siendo un misterio sin resolver. El espectador no puede evitar sentir una profunda admiración y, a la vez, una total perplejidad ante semejante logro. Pero no todos los desafíos a la historia oficial son estructuras gigantescas. A veces, son los pequeños detalles los que rompen los esquemas. En Acámbaro, México, miles de figurillas de arcilla han provocado una de las controversias más grandes en la arqueología. Descubiertas por Waldemar Jules Rudd a partir de 1944, estas figuras representan una asombrosa variedad de animales, desde mamuts hasta lo que parecen ser dinosaurios, a menudo interactuando con humanos. Si estas figurillas fueran auténticas, pondrían de cabeza la cronología de la vida en la Tierra y la coexistencia de humanos y dinosaurios, un concepto que el paradigma convencional descarta de plano. Aunque la autenticidad de las figuras de Acámbaro es fuertemente debatida por los arqueólogos y científicos convencionales, quienes señalan problemas en su datación y contexto arqueológico, para los investigadores de la historia alternativa, representan una evidencia anómala que merece una investigación más profunda, un susurro de un pasado muy diferente. Otro objeto que nos hace volar la imaginación es el pájaro de Saqqara, hallado en 1898 en una tumba egipcia de aproximadamente 200 años antes de Cristo. Este artefacto de madera, que mide 18 centímetros y tiene alas y cola, ha sido interpretado por algunos, especialmente por investigadores de la historia alternativa, como un modelo de planeador o aeroplano. Sus proporciones y características aerodinámicas sugieren un conocimiento de la sustentación y la aerodinámica que no se creía posible hasta 1890, más de 2000 años después. Aunque los arqueólogos y científicos convencionales lo identifican como un juguete o un talismán con forma de halcón, la curiosidad intelectual no puede evitar preguntarse si este objeto no encierra una pizca de ese conocimiento ancestral olvidado. Ante estas evidencias anómalas, ¿cómo reacciona la ciencia moderna? Los arqueólogos y científicos convencionales, guiados por el escepticismo metodológico, buscan explicaciones que encajen dentro de los marcos científicos establecidos. Para ellos, la falta de contexto claro, la datación dudosa o la posibilidad de fraudes son razones suficientes para descartar estos hallazgos como pruebas de civilizaciones avanzadas o de conocimientos anacrónicos. El rigor científico exige pruebas replicables y consensuadas. Sin embargo, este mismo rigor, a veces, puede volverse una barrera para una mente abierta, dificultando la integración de lo inexplicable en la narrativa dominante de la historia oficial. Aquí es donde entran las teorías alternativas, propuestas por los investigadores de la historia alternativa. Algunas de estas teorías sugieren que civilizaciones perdidas, mucho más avanzadas de lo que imaginamos, pudieron haber existido en la antigüedad, dejando estos vestigios como únicas pistas. Otros apuntan a contactos extraterrestres, una idea popularizada por la teoría de los antiguos astronautas, que postula que seres de otros mundos compartieron tecnología con la humanidad primitiva. También existe la posibilidad de un conocimiento ancestral olvidado, que se perdió en cataclismos o cambios culturales, o, simplemente, que nuestros métodos de datación actuales y nuestras interpretaciones históricas podrían contener errores significativos que necesitan ser corregidos. El viaje a través de estos misterios nos deja con una pregunta fundamental, una invitación a la reflexión crítica para el espectador. ¿Podríamos estar subestimando el ingenio de nuestros antepasados? ¿Es posible que la historia oficial, la narrativa que hemos aprendido, sea solo una parte de una verdad mucho más grande y compleja, llena de vacíos y de capítulos por descubrir? La historia, amigas y amigos, no es un libro cerrado con páginas inamovibles. Es, en realidad, un vasto y emocionante campo de investigación en constante evolución. Cada nuevo descubrimiento, cada nueva perspectiva, tiene el potencial de reescribir lo que creemos saber sobre nosotros mismos y sobre nuestro lugar en el tiempo. La curiosidad intelectual y el cuestionamiento son las herramientas más poderosas que poseemos para desentrañar los secretos del pasado. Así que, les animo a mantener la mente abierta,
a investigar más allá de las narrativas establecidas y a cuestionar. Porque solo a través de la curiosidad insaciable y una perspectiva crítica, podremos acercarnos a la verdad completa de nuestra asombrosa historia. Gracias por acompañarnos en este viaje. El pasado, les aseguro, aún tiene muchísimas historias sorprendentes que contarnos.